Fíjese que ese texto dice, con amor eterno te he amado, implica justamente eso, el amor de Dios en forma eterna. Pero cuando el hombre cae del estado en que Dios le colocó, ¿dónde encontramos nosotros como esa esperanza, esa idea de que aunque él había pecado, no todo había terminado? Es Génesis 3, capítulo 3, el versículo 15, ¿verdad? De ese versículo, Génesis 3:15, ¿qué destacaría usted? ¿Usted sabe el versículo 15? No busque la Biblia y léalo. ¿Qué destacaría? Génesis 3:15. Hay algo que me llama a mí la atención de ese versículo. ¿Cómo? Y la mujer, ¿y qué más? Esta te herirá en la cabeza. Exactamente. Allí está implícito. Exactamente. Ese es el punto. Está anunciando la esperanza de la salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ustedes lo saben. Háblelo con confianza. Ustedes, sí, claro, usted lo sabe, no, lo ha predicado 50,000 veces. Ahí está la primera noticia de la esperanza de la salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Fíjense entonces cómo eso se podría convertir en lo que llamamos la buena noticia. La noticia de una esperanza nueva en Cristo. Que claro, en ese momento dicho así, ¿quién iba a saber qué era lo que estaba diciendo? Pero en el plan de Dios sí estaba. Por eso llamamos el plan eterno de Dios para con el hombre. Podríamos entonces decir que el evangelio es eso, buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Buenas nuevas para la humanidad, buenas nuevas en Cristo Jesús. Si uno va un poco más adelante, y no les voy a hacer una clase aquí de dispensaciones, usted se da cuenta que Dios trató con el hombre de muchas maneras. A ver, ¿quién recuerda las dispensaciones? Vamos a dar un repaso aquí. A ver. Bueno, arranque con ella. Inocencia. Ciencia. Ser humano. Pare ahí. Se da cuenta que saben. Ustedes saben. Por eso digo que no voy a enseñarles nada. Ustedes lo saben. También lo sabe usted que allí las cosas, Dios trató con el hombre de una forma especial. Pero ¿qué pasó al final? El hombre siempre seguía como la cabra para el monte, cojeando allá. Pero Dios no ceja en su empeño. Si usted lee el capítulo 12 de Génesis, usted encuentra un propósito de Dios definitivo. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? ¿Quién la recuerda? Me parece. Pero ahí hay que distinguir algo. Ajá, ese primero. Iba a ser una nación. Segundo, prometió bendecir a esa nación, ¿verdad? Te bendeciré, te multiplicarás como las estrellas, a los que te bendijeren bendeciré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Argote dice al final, hay una promesa que no es exclusiva para Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A mí me llama la atención que cuando uno habla de eso, tiene que ir al Nuevo Testamento. Hay dos pasajes del Nuevo Testamento que confirman esa promesa. Vamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a mirar. (3:25) Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A mí me llama la atención que en el discurso de Pedro, ¿a quién se le estaba predicando? Judíos. Y fíjese que él trae a colación la promesa dada a Abraham allá. Lo voy a leer. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Ahí enseguida viene a la memoria Romanos 3, 1:16. Al judío primeramente y también al griego.
Entonces, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, encontramos allí que se le dice a los judíos que esa promesa a Abraham era para ellos, pero no se quedó allí. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 12. Perdón, no, estoy diciendo mentiras. Gálatas 3, me parece que es verdad. Sí, Gálatas 3, perdón, Gálatas 3, es Gálatas 3. El 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Seguimos. Y usted se da cuenta de eso. Ahí está entonces la otra parte: a los gentiles. De manera que el evangelio es uno, ¿verdad? Esa es la parte importante, que creo que es la conclusión que yo quiero sacar de esto. Bien dice Romanos 1: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Eso nos lleva entonces a entender y a comprender que en Cristo Jesús, y es como la primera conclusión que tenemos esta mañana, en Cristo Jesús se cumple la promesa dada a Abraham, y ese es el plan de Dios. Por eso nosotros predicamos a Cristo. Pero fíjese que en el capítulo 2, versículos 6 al 10 de Gálatas, se da una directriz interesante. Leamos. Leo ese versículo porque ese pasaje nos dice que a Pablo, cuando Dios le llama, los de reputación le dicen: bueno, tranquilos, nosotros vamos a los judíos y ustedes vayan a los gentiles. Pero es el mismo evangelio. Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Que de los dos pueblos Dios ha hecho exactamente. Todos somos uno en Cristo. Cobra importancia aquí, entonces, la manifestación de Dios en carne, que tampoco les voy a enseñar sobre eso, porque usted sabe más que yo de eso. Porque eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas: ustedes son tan insensatos, tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Y fíjese que en el pasaje que el hermano dijo, no nos dieron nada nuevo, sino simplemente que nos acordáramos de los pobres, nada más. Entonces, tratar de meter las costumbres judías en la iglesia es un error craso, totalmente. El libro de Gálatas prácticamente lo que trata es eso, ¿no? La epístola de la libertad, libres en Cristo Jesús. Entonces, no hay judío, no hay griego, todos somos uno solo en Cristo. Me voy a dar un par de minutos nada más, porque usted lo sabe mejor que yo, acerca de la manifestación de Jesucristo en carne, de Dios en carne, de Dios manifestado en carne, o sea, Jesucristo, el Mesías. Creo que todos nosotros como predicadores del evangelio, eso es lo que hacemos, ¿no? Predicar a Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. De tal manera amó Dios al mundo que es decir,
que nuestro evangelio prácticamente es hablar de que el mismo Dios en su plan eterno tomó forma de hombre para venir a predicar. Eso, Dios, ustedes, el texto es lo que tienen ustedes para citar aquí. No voy a, pero me detengo simplemente para señalar, para ratificar que este es el centro. No, ojo con esto, no como doctrina, vamos a llamarlo así, que queremos como que la gente vea que somos diferentes. No, sino que es la esencia del evangelio. Porque algunos hacen la doctrina como una cosa casi fanática, perdón que yo diga de esa manera, es sectaria. Pero no se trata de eso. Se trata de decir que es la esencia misma del evangelio. Dios ha sido manifestado en carne. Y de ahí para adelante, todo lo que usted sabe, que no tengo que explicárselo ni decírselo. ¿Ok? Hermano, yo creo que cuando uno enseña esto, ¿sí, hermano? ¿Va a decir algo? Me pareció. Ok. Ahora bien, voy a entrar en otra parte, pero creo que es importante. A Jesucristo se le predica o se le habla o se habla de él de dos maneras. Desde el punto de vista teórico, llamemos así, que es la Biblia que usted y yo sabemos y que la predicamos, pero desde el punto de vista del carácter. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo vive Jesucristo en mi vida? Las dos cosas tienen que compaginarse, tienen que ser coherentes. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿El cuerpo de Cristo? De una iglesia fundada ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Recuerda usted el pasaje? ¿Quién dicen la gente que soy yo? No, tú eres, unos dicen que es Elías, que es Juan. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí casi que está expresado lo que es la tarea de la iglesia. Le voy a explicar. Primero, Jesucristo es el fundamento, ¿sí o no? Segundo, es el constructor, edificaré. Tercero, es el propietario, mi iglesia. A mí me encanta, llama la atención eso. Es constructor, propietario y fundamento. Eso, hermano, diríamos los costeños, tronco de iglesia. Claro, figúrese, si él es el constructor, si él es el dueño y él es el fundamento, ¿qué podemos hacer nosotros? La verdad, claro. Y dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Eso no es un mandamiento, es una declaración de lo que es la iglesia. Es lo que es la iglesia. La iglesia no es que yo tengo que edificar, no, es que está edificada. ¿Usted cree que usted puede edificar la iglesia? No, usted es un instrumento para edificar la iglesia, nada más. Usted y yo pasamos. Eso, nosotros nos vamos de aquí, pero la iglesia permanece. Porque no está fundada sobre nada particular, está fundada en Cristo Jesús. Pero la segunda parte del versículo que cité es muy concluyente, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso le da la idea o nos da la idea de una iglesia en marcha, que avanza ¿dónde? Avanza en medio de terreno minado. Porque es la cosa. ¿Sí? Pero ellas se van abriendo. Y hermano, cuando uno entiende eso, dice, esto estamos exactamente. Ya no es lo que yo haga, es lo que Cristo hace a través mío. No es lo que yo pueda, sino que, y claro, usted como pastor de la iglesia tiene que estructurar, tiene que organizar, en fin, una serie de cosas que vamos a ver cuando hablemos del pastor y la obra misionera. Pero siempre dependiendo de aquel que nos ha llamado. En el segundo tema que vamos a hablar esta mañana, que habla del Espíritu Santo, vamos a hablar muy claramente de esto. Entonces, yo sí creo que nosotros, cuando estamos en el trabajo misionero y evangelístico, tenemos que entender que no estamos en un trabajo que nosotros nos hemos propuesto, es un trabajo que el mismo Señor nos ha dado. Exactamente, no es nuestro proyecto, es el proyecto del Señor. Alabanzas a Cristo Jesús.
Bueno, si esa es la tarea de la iglesia, vamos a la siguiente, hermano, ya por favor. Hermano, hay algo que sí me gustaría mencionar. ¿Por qué Dios ha propuesto o ha decidido que sea su iglesia la que tenga el trabajo? Y voy a leerles un pasaje antes de que me contesten esa pregunta. En el capítulo 26, Largote, ayúdame, 26 del libro de los Hechos, versículo 16 en adelante. Y vaya pensando en la pregunta, ¿por qué la iglesia tiene que hacer esta tarea? Vaya pensando en esa pregunta. Y ya le vamos a vaya pensando, está tomando caldo de cabeza. 26, versículo 16 en adelante. Ese es el pasaje en el cual Pablo está testificándole o contándole a Agripa su conversión. Pero a mí sí me llama la atención que en esa conversión que él le relata, él dice para qué lo llamó el Señor. Para 4 cosas. Para que los traigas de las tinieblas a la luz. Para que le abras sus ojos. Los traigas de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Yo le pregunto, ¿será que esa es la tarea de la iglesia tal como se lo dio a Pablo? Claro. Ahí está clarito, ¿verdad? La esencia del trabajo espiritual que tiene la iglesia cuando hace el trabajo misionero y evangelístico. El mismo Luciano Jaramillo, le escuché hace muchos años, ya él no es de Sociedad Bíblica Unida, él es ahora de Sociedad Bíblica Internacional. Dijo una palabra que a mí me gustó. Me dijo, no le venda su estudio bíblico a ninguna versión. No le venda su estudio bíblico. Eso quiere decir que tiene que tener una serie de versiones para llegar a lo que es. Pero si eso es así, yo quiero contarles en 30 segundos, o en 2 minutos más bien, que existen primero existen la crítica textual. Ustedes saben, la crítica textual es la ciencia que trata de determinar cuál es el texto más parecido a los originales, porque el original no los tenemos. Entonces, mediante el estudio de los manuscritos más antiguos, ellos, todo ese tipo de cosas, no vamos aquí a dar detalles, llegan a cuál es el texto más cercano. Y lo que tú estás diciendo es cierto. Hay pasajes de la Biblia que en unas versiones, en unos textos, unos códices como el Sinaítico o el Vaticano, tienen unos versículos. Pero si vas algo más atrás, no lo tienen. Y te puedo dar varios pasajes de eso. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 13. ¿Alguien la tiene ahí? Juan 3, 13. Hablamos Está en el cielo. Algunos manuscritos más antiguos no tienen esa parte. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿dónde está? Y claro, para nosotros, ese es un versículo fuerte, clave. Pero hay que admitir con toda honestidad que unos manuscritos lo tienen y otros no lo tienen. Bueno, yo no digo que ni que sí ni que no. Aquí no voy a defender nada porque no soy erudito bíblico. Pero esa verdad no se puede desconocer. En la oración de Esteban, por allá vi al Señor Jesús sentado a la diestra. Alguien tiene la cita, no la recuerdo bien. Hay unas versiones que no dicen todo el versículo completo. Entonces, ahí está la cosa. Juan capítulo 5. A ese sí no, pero eso sí nos gusta que usted no lo tenga. 3 son los que dan testimonio. Los manuscritos antiguos no lo tienen. Gloria a Dios porque no lo tienen. Sí, claro. Bueno, por eso sería muy largo aquí. Pero entonces yo quiero decir eso, ¿no? Que hay manuscritos que los tienen, otros que no los tienen. No, estudia. Y la esencia de la palabra no cambia. Unos son los manuscritos, que es la crítica textual la que define. Pero otro es la traducción, que es lo que hermano me metió en ese punto. Deben saber ustedes que hay 2 escuelas de traducción. La escuela literal y la escuela que se llama de equivalencia dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. ¿Cómo? No, de equivalencia dinámica, pero es casi por ahí, ¿Qué quiere decir esto? En la escuela literal, yo tomo la forma hebrea y sin sacrificar
o más bien sacrificando de pronto claridad, me sigo por la forma hebrea porque es o griega. La equivalencia dinámica hace lo contrario y lo toman de esta forma. Si yo tengo este vaso de agua aquí y lo quiero echar en este pocillo sin derramar nada, cuando llega al pocillo tiene otra forma, pero es la misma agua. Ahí están TLA, Dios habla hoy, en parte de la Nueva Versión Internacional. Ellos toman el mensaje, y es lo que pasa ahí seguramente, lo interpretan y lo ponen en el lenguaje que la gente pueda entender. El tiempo, exactamente. Termino la idea y ya te doy la palabra. Entonces, eso sí hay que admitirlo, que tiene un riesgo. Y es que todo traductor tiene una carga teológica que no se puede. Si usted fuera traductor de la Biblia, tendría su carga teológica unicitaria. Claro, lo tendría. Claro, lo tendría. Entonces, versículos que no hablan de unicidad, usted quiere meterle, aunque no, el traductor trata de ser lo más honesto posible. ¿Cómo han intentado, digamos, disminuir este asunto? La Reina Valera fue traducida por una persona, casi de reina. Hoy en día las traducciones no se hacen así, se hacen por comités, donde hay diferentes corrientes teológicas. Entonces lo que yo traduzco, tú lo revisas. Lo que él traduce, lo revisa. Entonces intenta, eso está pasando, por ejemplo, exactamente, con la traducción al Guayunaiki que estamos haciendo. Sí, exacto, es decir, la equivalencia dinámica es tomo el mensaje en este idioma y lo vierto en el otro, pero que lo puedas entender, porque lo que el hermano expresa aquí, ya le doy la palabra, es lo que el hermano es cierto. Un texto se puede traducir de una forma o se puede traducir de otra. En Dios habla hoy, por ejemplo, Dios habla hoy, si nadie la tiene por ahí. Dios habla hoy, ¿alguien la tiene por ahí? Dios habla hoy, el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sino de nadie. Pero ¿cómo es la cosa? Sí, sí. Pero si lees el 7, en Dios habla hoy, ya, este sí es unicitario. ¿De qué quedamos? ¿Es trinitario o es unicitario? Si alguien te dijo, lea el versículo 7. Juan 14, 6 y 7. El 6 parece trinitario a rajatabla, pero el 7, ahí parece unicitario. Entonces, yo le digo esto no para defender a nadie, no, para que vean la realidad de lo que pasa. Si uno lee en el capítulo, no lo voy a leer para no demorarlo, si uno lee en Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 12, uno se da cuenta que allí Pablo dice que la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Está metido en la caldera. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿De qué manera la iglesia puede hacer ese trabajo? Hay una sola manera. Hay una sola manera. Juan capítulo 28, versículos 19 y 20. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Lucas capítulo 24, versículos 47 al 49. Y Juan 20, 21 y 22 y Hechos 1, 8. ¿Qué encontramos en esas 5 citas? Encontramos 2 cosas. La gran comisión, cada uno con diferentes cosas. Por ejemplo, en Mateo dice, antes dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Nos está hablando de la delegación de autoridad que tiene la iglesia para ir a hacer, para discipular. Porque usted no puede hacer un trabajo sin que tenga la autoridad para hacer lo que va a hacer. ¿Sí o no? Y la autoridad nos la da Él. Por tanto, como yo la tengo, se las delego. Vayan y hagan discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, enseñando a guardar todas las cosas. Bien. Pero ¿qué más dice ahí? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues volvemos sobre eso. Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le está diciendo, al igual que en Mateo, digamos,
El terreno, hermano, y esto yo quiero dejarlo claro en este seminario, la tarea evangelizadora y misionera tiene una responsabilidad de la iglesia local en todo el mundo. Esto es a toda criatura global. Por supuesto que en cada esfera hay diferentes maneras de hacerlo. Usted no puede ir a predicar a Madagascar, porque no tiene forma de ir usted, pero sí puede orar. ¿Sí? ¿Cierto? Se puede orar, claro. Entonces, hay responsabilidades. En Lucas, le dice 24, 47 al 49, era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero tranquilos, espérense, queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Marcos dice, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, etc. Juan, como el Padre me envió, yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. Ok. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido y me seréis testigos. Y ahí me encanta lo que dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Algunos dicen que debe traducirse tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria. Es decir, hay una estrategia a todos los lugares, al tiempo. En estos 5 pasajes, ¿qué elemento común a todos se encuentra usted? La gran comisión es uno, y hay un segundo elemento. ¿Cómo dijo alguien por ahí? La promesa del Espíritu Santo. Eso nos indica que esta tarea tan monumental que tenemos, porque es monumental, de ir a todo el mundo, de meternos en la boca del lobo a traer la gente a Cristo, de hacer todo ese trabajo tan grande, solo se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Las otras cosas son necesarias: el dinero, la organización, la estructura, los equipos, todo eso es necesario, pero indispensable el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es indispensable para hacer la obra misionera, para ganar almas, para buscar a los perdidos. Y el Espíritu Santo ha provisto, provee, define lugares, sitios para hacer y desarrollar este trabajo. Nosotros, siguiente por favor hermano, nosotros entendemos que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es, como lo decimos nosotros en una forma clara, un solo Dios, 3 manifestaciones y un solo Dios. Pero Jesucristo estaba aquí en carne y hueso, ¿verdad? Pero Él se refirió a su presencia aquí de esta manera. Miremos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí está el resto del versículo que usted conoce. ¿Por qué será que Jesús habla de esa manera? ¿Es Dios? Es interesante, ¿eh? Él habla así, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, es muy fácil entenderlo. Él estaba allí como hombre, hablando, y estaba allí presentando algo revolucionario para ellos, ¿no? Algo nuevo. Es más, el versículo que él usa es la referencia, creo que es a Isaías 61, si no me falla la memoria, trayendo a colación lo que él estaba haciendo. En su vida, en su obra, porque el Evangelio se puede definir como nacimiento, vida, obra, enseñanzas, muerte, resurrección, sepultura, resurrección, ascensión y segunda venida de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Entonces, todo lo que él hizo, todo lo que habló, todo lo que se cumplió es parte del Evangelio. Claro, en una forma bien amplia, ¿no? Porque ya lo vimos en la anterior charla. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces él estaba aquí, estaba hablando.
Espíritu, según el siguiente. Él, fíjese, en el capítulo 2 de Marcos, a mí me llama la atención, que él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Esa expresión de Jesús, o ese hecho de Jesús, estaba certificando que Él era Dios, ¿cierto? Usted lo sabe, yo estoy apenas poniendo como un chulito de las cosas que usted sabe, porque usted las sabe bien. Él estaba testificando y diciendo que podía demostrar que tenía poder, autoridad, perdón, para perdonar pecados, porque levantó al paralítico de ahí, de su lecho. Siguiente. Además, fíjese cómo él dice a la mujer, ni yo te condeno. Vete, ¿quién es el único que tiene autoridad para cambiarle el sentido, la correcta interpretación? Que no se lo podía robar. Nadie, ni yo. Bueno, usted condeno, vete y no peques más. Claro, exactamente. Es que Jesús es. Siguiente. Salva a la mujer pecadora, esa que vino y le jugó los pies y todo eso. Siguiente, vamos rápido. Y salvó a Zaqueo también. Fíjese cómo sus acciones, él vino a cumplir esa misión, y no solamente lo dijo, sino que lo vivió en sus acciones. Siguiente, hermano. Bueno, podríamos seguir con ejemplos. Aquí lo que queremos decir es que Jesús tenía esa autoridad. Él vivía porque Él era Dios manifestado en carne. Interesante, ¿verdad? Ahora sí creo que usted, el texto que citamos ahorita antes de irnos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Yo que lo cubro todo, les doy esta autoridad para que lo hagan. Hagan esto, y yo, que tengo la autoridad, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está con nosotros? Por el Espíritu Santo. Creo que no queda duda sobre esta parte introductoria de lo que queremos enseñar. Siguiente, por favor. Aquí. Ahora bien, cuando se hace el trabajo, cuando se recibe el poder del Espíritu Santo, cuando ellos reciben esta promesa, es un gran acontecimiento. ¿Por qué podemos decir que se hizo misiones ese día? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Por qué? Exactamente. Ustedes saben Biblia. No la recuerdo nada más. Entonces, ahora uno sí tiene que, creo que usted lo ha predicado, uno tiene que ver cómo cuando en Babel se confundieron las lenguas para esparcirse, aquí las lenguas son para concentrarlos en Jesucristo. Es como la antítesis de lo que pasó allá, ¿no? Lo contrario de lo que pasó allá. Allá la lengua los separó, aquí las lenguas los unen en Cristo Jesús. Entonces, y usted reconoce, sabe el tremendo impacto que tuvo el sermón de Pedro. Ellos lo sabemos, inspirado por el Espíritu Santo. Eso no fue cosa que Pedro se le ocurrió. A ver, ¿cuál es la esencia del sermón de Pedro en el capítulo 2? ¿De quién? O sea, es un mensaje cristocéntrico. A este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sí, dueño y enviado. Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. Porque el Señor es eso, el dueño de todo, el amo. Pero también es el Cristo, el enviado aquí, ¿no? ¡Ay! ¿Qué haremos entonces? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, fíjense cómo
¿Y cuántos se convirtieron ese día? 3,000. Como 3,000 personas. Hermano, yo creo que uno, si logra entender esto, uno no tiene dudas de predicar a Jesucristo. Es posible que usted no vea el resultado inmediatamente, pero usted está en la línea correcta, bajo la unción del Espíritu Santo, predicando exactamente. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Creo que esto está apenas como repasando nada más. Usted lo sabe. Siguiente, por favor, hermano. ¿Ah? Entonces, fíjese cómo uno tiene que depender del poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí lo dijo muy bien el hermano ahorita. La palabra es la que convence. ¿En qué forma? El Espíritu Santo usa la palabra para convencer a la gente, porque es la espada del Espíritu. Y les quiero soltar un versículo aquí que me impacta a mí. El capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, que dice: viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Una metáfora muy bonita. ¿Y que qué? ¿Qué cosa? Pero no, algo viene más. El alma, el espíritu y los tuétanos y las coyunturas. Un momento, pare ahí. Espíritu, alma y cuerpo. Están las tres cosas ahí, que es el hombre. O sea que la palabra se mete por todas partes. De todas partes. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones. No se le queda nada. Nada. Absolutamente nada donde la palabra no se meta. Y el Espíritu usa la palabra. Claro. Entonces, hermano, yo me detengo en este punto porque es que el Espíritu Santo actúa por la palabra. Por la palabra. Esdras 3:10 dice que Esdras se había preparado para estudiar, obedecer y enseñar la palabra. Así dice. Ese es el camino. Tienes que estudiar la palabra. Tienes que obedecerla para enseñarla. ¿Sí, hermano, decía algo? No me avergüenzo del evangelio. No, perdón, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de verdad. Y si le queda duda, váyase a Timoteo 3:12. Toda la palabra es inspirada divinamente y útil para instruir, reprender, corregir y enseñar. De manera que, hermano, creo que esto es claro y debemos ser nosotros fieles a esta enseñanza. Por eso la palabra tenemos que predicarla, enseñarla, llevarla, hacer que la gente interactúe con ella, en fin. Pregunta, vamos bien, ¿verdad? La palabra es la espada del Espíritu.